estar contigo. Necesito adorar. Cántalo conmigo. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de... Muy buenas tardes, hoy día 6 de enero del año 2024. Queridos amigos, les damos la más cordial bienvenida a su programa Conociendo la Palabra de Dios. Se está transmitiendo a través de la frecuencia 100.9 FM, La Voz del Ejército de Dios, así como por Radio Poder, también por la página www.alasdeaguilacentral.com, que está a su disposición las 24 horas del día. Les saludan sus amigos, sus hermanos y servidores, Marco Antonio Rodríguez y Sofía González, de Casa de Oración Vida Nueva. Así es, y en los controles técnicos les saludan nuestros queridos hermanos Samuel Recendis y Adrián. ¿Nos acompañan a orar? Bendito y eterno Dios, te damos gracias por permitirnos iniciar un año más tomados de tu mano. Te damos gracias, Padre, por tus cuidados, por todas las bendiciones que de tu mano hemos recibido. Te damos gracias por la salud, por la paz que tú nos das cada día. Te damos gracias por tu provisión que nunca nos falta. Te damos gracias por mantener unida tanto en la carne como en nuestra familia espiritual, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo, Padre, te damos gracias por revelarnos a tu amado Hijo Jesús y por perdonar nuestros pecados y salvarnos de la condenación eterna. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Sí, bendito Dios, Señor, Padre de mi Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por pelear nuestras batallas, por ir delante de nosotros entregándonos la victoria. Te agradecemos, Padre, porque tú sabes nuestros pensamientos. Tú sabes, bendito Dios, todo acerca de nosotros. Sabes que tenemos pensamientos de paz y no de mal. Y sabes, bendito Padre, que necesitamos tanto de tu favor para darnos a estos pensamientos el fin que esperamos. Amén, Señor. Sí, bueno, pues en esta tarde, Padre eterno, ponemos en tus manos de amor este año 2024, y rogamos que seas tú quien guíe nuestros pasos, mi Señor, para que podamos cumplir tus planes, tus proyectos. Bendito Rey, ayúdanos a cumplir la misión que tú nos has encomendado de publicar las buenas nuevas de salvación. Padre, te rogamos que unjas cada mensaje con el poder de tu Santo Espíritu. Todo te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre bendito y santo de tu amado Hijo Jesús. Amén. Estamos con un gozo enorme en nuestro corazón. En este día 6 de enero estamos muy contentos porque nuevamente estamos con ustedes. Por la gracia y la misericordia de nuestro Señor y Salvador, estamos nuevamente con ustedes, deseándoles un feliz año, un año 2024, sea un año de mucha bendición y de mucha prosperidad para sus vidas. Saludamos a todos los que nos están sintonizando desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en Tuxtlas Gutiérrez, Chiapas, en el estado de Oaxaca, así como en el estado de Hidalgo y sus comunidades. Dios los bendiga enormemente, que Dios los bendiga en gran manera.
Así que Dios los bendiga en gran manera. También queremos saludar a nuestros queridos amigos de la Ciudad de México, a quienes nos ven desde Guadalajara, Puebla, Zumpango, del Estado de México, de Las Vegas, Nevada, de Los Ángeles, California, y a nuestros amigos del transporte público en Cadereyta, Querétaro. Les deseamos a todos y cada uno de ustedes un año lleno de bendiciones, lleno de salud, de amor, de gozo, de paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Les deseamos que sean prosperados económica y espiritualmente. La palabra de Dios dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Bendiciones de lo alto. La palabra de Dios dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Amigos, qué bendición. Estamos en Cristo Jesús. Y también mandamos saludos a los policías, al Ejército de México, a la Marina, a la Guardia Nacional. Todos ellos son instrumentos utilizados por Dios para proteger a toda la ciudadanía. Que Dios sea un escudo alrededor de ellos, que Dios sea su redentor y que los libre de todo peligro, que los libre de todo mal. Te lo pedimos, Señor, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo y por su sangre preciosa. Amén. Amén. Bueno, queridos amigos, pues vamos a continuar con la serie titulada Personajes de la Biblia. El tema que hoy vamos a tener el honor de compartirles es Caminemos con Dios. Y el personaje sobre el cual nos basamos y tendremos el privilegio de hablar es del profeta Enoc. La Biblia solamente en 3 partes de la palabra de Dios se menciona este Enoc: en el libro de Génesis, en la epístola a los Hebreos y en la epístola de Judas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Daremos lectura al libro de Génesis, capítulo 5, el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 5, verso 18. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Versículo 21. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. En el versículo 22 del capítulo 5 de Génesis dice: después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Verso 23, así todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó pues, en el versículo 24 de este capítulo 5 de Génesis, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Que se lo haya querido Qué llevar. muestra tan impactante, ¿verdad? Sí, claro. Tan real. Dios amaba tanto a Enoc porque él tenía comunión con él, que se lo llevó, no esperó a que muriera, se lo llevó vivo al cielo. En el oriente, esta frase de caminó con Dios era muy común. Significa que Enoc tenía un trato constante y familiar. Fíjense bien, Enoc tenía un trato constante y familiar con Dios. Enoc, a pesar de la incredulidad y de la oposición que hubo en su época, él no le importó, él dedicó su tiempo a profetizar juicio en contra de las falsas doctrinas y de los falsos maestros. ¿Verdad? En todas las épocas ha habido falsas doctrinas, falsos maestros. En la epístola de Judas, versículo 14, Judas tiene un solo capítulo. En el versículo 14 y versículo 16. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: vino el Señor con sus santas decenas de millares. Esta es una palabra profética, una visión que recibió Enoc, y entendámoslos, ¿verdad? Que él vio a nuestro Señor Jesucristo venir y qué bueno, estoy contento porque estamos en Cristo. Saben que Cristo no tarda, Cristo viene. Y aquí Enoc está hablando de esto, dice:
verso 14 y 16, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impios de todas las obras impias que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impios han hablado contra él. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Bueno, aquí estamos viendo quiénes son los que no se van a ir con el Señor. Les llama murmuradores, quejumbrosos, o digamos pecadores, ¿verdad? Impíos, incrédulos, los que impios. no se van a convertir a nuestro Señor Pero Jesucristo. es importante entender que dice, el Señor viene con sus decenas de millares. Sí, fíjense qué valiente fue Enoc al profetizar cuál sería el fin de los impíos, ¿verdad? De los pecadores, de aquellos que no se convertirían a Dios. Pero ¿saben por qué lo sabía? Porque no conocía a Dios, conocía su santidad, tenía comunión con Él, creía en Él, pero sobre todo le creía a Él. En la epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículo 5, este capítulo nos habla de los héroes de la fe, pero en el versículo 5 dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y que no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Eso de que fue traspuesto quiere decir que Dios lo arrebató, Dios se lo llevó vivo al cielo, por eso no lo hallaron. La Biblia dice que caminó Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó. En hebreo se nos dice que fue traspuesto al cielo. ¿A dónde se lo llevó? Al cielo. Seguramente se lo llevó al reino de los cielos, porque recordemos que el Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores, y allá a su reino se llevó a Enoc. Esto fue un gran milagro, es una prueba palpable, una prueba más bien contundente de que las doctrinas que no enseñó eran verdaderas. Él caminaba con Dios y Dios le daba estas revelaciones. Eran verdaderas, de que su comunión con Dios era una comunión real, verdadera. Sí, fíjense, Enoc se dedicó a predicar la verdad de Dios en medio de la oposición. Y esto que él hizo fue agradable a Dios y lo recompensó, pues llevándoselo, ¿verdad? Dios decidió llevarlo vivo al cielo. ¿Por qué? Pues porque su vida dio testimonio de haber agradado a Dios. Lo que él hacía le agradaba a Dios. Yo estoy muy seguro que Dios estuvo platicando todo el tiempo con Enoc y Enoc platicando con Dios, y nosotros también a través de la oración, ¿verdad? Hablamos con Dios y platicamos con Dios y Él nos responde nuestras oraciones. ¿Qué es caminar con Dios? Los que vivían en el Oriente entendían esto, entendían que era tener un trato constante y familiar entre Enoc y Dios, tener una relación viva y verdadera con Dios. Una relación íntima, Íntima. estrecha, ¿verdad? Una Sí. comunión con Dios. Así es que de acuerdo a esto, pues podemos entender que Enoc dedicó su vida a conocer a Dios, a tener comunión con Él, a vivir de acuerdo a sus normas, conforme a la voluntad de Dios. Enoc hacía lo que le agradaba a Dios. No se daba gusto a él, no, le daba gusto a Dios. Por eso es importante conocerlo, para saber qué le gusta. Enoc vivió 365 años, eran muchos años, ¿verdad? Agradando a Dios, honrando a Dios, honrando a Dios con su estilo de vida. Él conoció a Dios por medio de la tradición oral. En aquellos tiempos se platicaba la palabra, no había escritos, ni hojas, ni ningún material en el que se pudiera escribir.
pero la tradición era que se platicaban de las cosas de Dios, se hablaba de Dios. Imagínense desde Adán, ¿verdad? Todos iban Sí, platicando. de generación a generación Ajá. iban platicándose de Dios a través de los años. Bueno, era lo que se conocía como tradición oral, porque en ese tiempo todavía no había, pues obviamente no se había escrito la Torah, no se había escrito la Biblia, no había nada que nos hiciera entender la palabra de Dios. Pero bueno, en este tiempo nosotros tenemos esa ventaja sobre Enoch, ¿verdad? Porque nosotros ya tenemos toda la revelación, contamos con la Biblia, en ella podemos conocer a Dios. Y pues ahora que está comenzando este año, debemos proponernos caminar con Dios. Enoch caminó con Dios 365 años. Bueno, yo te invito a que nosotros caminamos o que empecemos por caminar estos 365 días del año 2024, que lo iniciemos caminando con Dios, teniendo un trato constante y familiar a través de su santa palabra, que es la Biblia. Bien, miren, tenemos proyectos para el año 2024, propósitos nuevos, que tu propósito sea disciplinado y alcances lo que te has propuesto con mucha disciplina para leer la Biblia. Si te has propuesto leer la Biblia en un año, disciplínate y hazlo bien, con mucha disciplina, con amor, y verás que Dios, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, se revelarán cada día más a tu vida y entenderás, y Dios hablará contigo y el Espíritu Santo estará contigo, y en el poder del Espíritu Santo serás transformado tu corazón, tus pensamientos, y verás un crecimiento. Proponte para este año 2024 una nueva disciplina, así como se escucha, una nueva disciplina, leer la Biblia. Para poder tener un trato familiar debemos conocer a Dios, cómo es Dios, su amor de Dios, su compasión de Dios, su misericordia de Dios, todo lo que corresponde a Dios. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué le gusta? ¿Qué le molesta? ¿Quiénes somos nosotros para Él? Bien, todo está en su palabra. Conozcamos más a nuestro Señor, a nuestro Creador. ¿Y para qué? Pues para que tengamos un trato familiar y constante con Él, como Enoch. Caminemos con Dios. Y lo primero que tenemos que hacer para caminar con Dios es tener fe, ¿verdad? Es tener fe. En el libro de los Hebreos. Fe en Dios. Sí, claro. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, nos dice que es la fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros no hemos visto a Dios, nunca hemos visto el cielo, pero la palabra de Dios dice que existe Dios, que hay un Dios que hizo los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Y nosotros tenemos esa certeza de que así es, porque Dios lo escribió en un libro para decírnoslos. Conoce que Dios es inmutable, Él permanece siempre siendo el mismo. Debemos tener fe en su verdad. La palabra de Dios es una verdad absoluta que no cambia y permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán y la palabra de Dios permanece para siempre. Es una fe verdadera la palabra de Dios, una fe en Cristo. La verdadera fe es aquella que salva, es la convicción más sólida que se puede tener, la seguridad dada por Dios. En el presente, en lo que estamos viviendo en los momentos presentes, sobre una realidad futura e inconmovible. Así es, la verdadera fe no se basa en evidencias empíricas, sino en una seguridad divina. ¿Saben que la fe es un regalo de Dios? Así lo dice la epístola a los Efesios en el capítulo 2, versículo 8. Dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Sí, por gracia.
entendamos lo que acabas de mencionar, La que es gracia es un un regalo. Recibe este regalo, atesora este regalo, emocionate, estate contento porque recibir el regalo de la fe es hermoso. La fe es un de Dios, un don de Dios, así que si no tienes fe, si te cuesta creer, pídele a Dios que te dé el don de la fe, el regalo de la fe, para creer en Él, para creer en su Hijo Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, para creer en todas las promesas de Dios. Así es, ¿verdad? Pídele a Dios que te dé esa fe. Pero ¿sabes qué? Un secreto es que la fe viene por oír la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios nos abre los oídos para que penetre y podamos tener fe. Por eso es necesario que leas la Biblia. Es muy, muy importante tener fe. Es muy, muy importante creer en Dios, porque de ello depende nuestro destino eterno. Es decir, depende de dónde pasaremos la eternidad. ¿Dónde la pasarás la eternidad? ¿Te has preguntado? ¿La pasarás con Dios? ¿O pasarás la eternidad separado de Dios en un lugar de tormento eterno? La fe es importante para pasar la eternidad con Dios. Sí, es tan importante entender que por fe somos salvos, las promesas Dios lo promete, por eso entregó a su Hijo. Y en el Evangelio según San Juan capítulo 3 verso 16 dice que de tal manera, esto es un acto de amor de Dios para con nosotros, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué promesa tan grande, el que Dios nos rescata para que tengamos vida eterna, para que vivamos en el reino de los cielos donde Él está sentado en su trono reinando como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nos hizo para darle gloria y alabanza y quiere que pasemos con Él toda la eternidad. En el versículo 17 del capítulo 3 del Evangelio de Juan, según San Juan, dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Fíjate, Jesús no descendió a la tierra para condenarnos. Por el contrario, Él vino a salvarnos. Vino a salvarnos. Qué hermoso, ¿verdad? Saben que en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, hay quienes quisieron engañar a su espíritu y por mentirle al espíritu, bueno, perdieron la vida. Ese mismo espíritu que estaba paseándose sobre la faz de las aguas cuando el mundo estaba desordenado y vacío, ese espíritu poderoso, espíritu de Dios, ese mismo espíritu que vino a posarse sobre María y dio a nuestro Señor Jesucristo María, ese mismo espíritu que levantó con toda su potencia a Jesucristo de entre los muertos. Bien, el que en Él cree, estamos refiriéndonos a nuestro Señor Jesucristo y está en el capítulo 18 del Evangelio según San Juan capítulo 3. Verso 18. Verso 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Condenado a vivir toda la eternidad sin esperanza alguna en un valle de fuego, en un lago de fuego y azufre, donde está el crujir de dientes, donde el gusano nunca muere. ¿Por qué? Porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Sabes? Es necesario creer en Dios y en su Hijo Jesús, a quien por amor a nosotros Dios envió a este mundo malvado y pecador, a este mundo que se ha rebelado en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, Jesús vino a morir en beneficio tuyo y mío. Vino a representarnos, vino a morir en nuestro lugar. Él murió en la cruz. Murió en lugar de todos los pecadores. ¿De cuáles? Pues de todos aquellos que decidamos creer en Él. Creer en Jesús no se refiere a creer
de una manera intelectual o filosóficamente. Creer en Jesús va más allá. Incluye confiar en Jesús, en el sacrificio que hizo por nosotros y comprometernos con Él, reconociéndolo como nuestro Señor y Salvador, como el que gobierna nuestras vidas y nos salva, entregándole a Él nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu, reconocerlo como el Señor de nuestros días. Así es. Reconocer que Jesús murió por nosotros. Claro, porque a través de esa fe verdadera, nosotros recibimos una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza produce un cambio verdadero en nuestro corazón y nos impulsa a obedecer a Dios, no por obligación, sino por amor. Por amor a Dios, y esta obediencia tiene consecuencias. Dios ama a los que obedecen a su palabra, por amor. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Veamos, seguimos en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, pero estamos en el verso 36, que dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así es. Tremendo versículo. Imagínate qué duro es caer en las manos de un Dios vivo, en la ira de Dios. Pero su ira es santa porque Él es un Dios santo. ¿Sabes que este versículo nos presenta solo dos alternativas? O creemos verdaderamente en que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Para tener vida eterna. O nos negamos a creer en Jesús y entonces la ira de Dios estará sobre nosotros. Dios te dé el privilegio de que tú seas quien decida a dónde quieres pasar la eternidad. Sí, no solamente que pases la eternidad en un lago de fuego y azufre, vivir separado de Dios en esta vida es realmente triste. Y peor en la eternidad. Y peor en la eternidad. Dios nos invita a depositar nuestra fe en su Hijo Jesucristo. Al mismo tiempo nos hace saber las consecuencias inevitables para quienes se niegan a creer en Jesús. La ira de Dios estará sobre los incrédulos, sobre los pecadores, sobre los blasfemos, sobre los berrinchudos y sobre todos aquellos que se niegan a recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Sí, los incrédulos recibirán la ira de Dios. Porque Dios se sacrificó, fíjense lo que Él hizo. Dios se sacrificó entregando a su Hijo por nosotros que éramos pecadores, ¿verdad? Por los que le habíamos ofendido, por los que éramos sus enemigos. Y asimismo el Hijo de Dios, Jesús, descendió del cielo y se hizo carne para hacerse semejante a nosotros y poder morir en una cruz para que nuestros pecados fueran perdonados. Y Jesús fue condenado a muerte injustamente porque Él nunca pecó. Él siempre fue obediente. Él cumplió toda la ley por nosotros y murió en una cruz injustamente. Dejó que lo escupieran. Dejó que le dieran 39 latigazos. Dejó que le fracturaran la nariz. A ver, Sofía, yo te quiero hacer una pregunta. Jesús murió por nosotros para que hubiera perdón de nuestros pecados. ¿Qué pasará con aquellos o aquellas y aquellos que no saben perdonar? Pues si no deciden perdonar, porque el perdón es una decisión, y si no perdonan, la Biblia dice que tampoco serán perdonados. No heredarán el reino de los cielos. Sí, pues sí. Heredarán una condenación eterna, claro, porque no saben perdonar. Porque no quisieron. No quisieron. O sea, a entienden veces, y no quieren. Claro, o sea, a nadie, bueno, no es nuestro deseo perdonar a los que nos ofenden, pero es la voluntad de Dios que lo hagamos. Entonces, por amor a Dios tenemos que obedecerlo y perdonar. Y bendecirlos, bendecir a nuestros enemigos, tratarlos
bien. No, ¿y sabes por qué? Porque eso te libera, eso te hace libre. Tú Para que dejas las cargas. El Espíritu Santo no esté contristado. ¿Qué espíritu va a estar en aquel que no sepa perdonar? Pues sí. Bueno, continuamos. Pero qué más, aparte, qué más hizo Jesús por nosotros. Bueno, le pusieron a Jesús una corona de espinas, se burlaron de él. Lo vieron con la corona y se burlaron de él. Lo crucificaron a Jesucristo en medio de dos ladrones, en medio de dos rateros, quizás asesinos. Allí estaban ellos a los lados. Ahí lo crucificaron para que tú y yo, nosotros fuéramos perdonados, para que fuéramos perdonados de nuestros pecados. Así Dios en su corazón veía a su Hijo y estaba separado de su Hijo porque Él llevó nuestros pecados. Pero si aún teniendo ese conocimiento te niegas a creer en Él, en nuestro Señor Jesucristo, entonces tendrás que pagar por tus pecados y serás castigado eternamente. Y bueno, si no tienes a Jesucristo como tu abogado, como el que te justifica, como tu redentor, como tu santificador, saldrás reprobado ante la corte celestial y serás condenado. Así es, ¿verdad? Porque no aceptaste ese regalo maravilloso del perdón de tus pecados. No aceptaste que Jesús fuera quien hubiera muerto por ti en la cruz. Uh-huh. Sí. Quien te hubiera sustituido, quien hubiera pagado el precio de tus pecados. Qué terrible para aquellos que decidan no creer en Jesús. Pero bueno, pues entonces ya vimos, ¿verdad? Todo lo que tenemos que hacer para caminar con Dios durante este año. Y ya vimos que lo primero que tenemos que hacer es creer en Jesús. Es creer en Jesús, el Hijo de Dios, en su muerte sacrificial y en su resurrección. Tener fe en Cristo Jesús, nuestra fe, ese don de gracia. Si no tienes ese regalo, pídelo, pero pídelo con fe, no dudando que Dios te puede dar el don de la fe. Así es. Bueno, segundo punto, para caminar con Dios debemos comprometernos a leer su palabra, meditar en ella día y noche. Meditar es estar pensando en lo que Dios hizo, como hizo tantos pasajes hermosos en donde Dios nos está dando revelación. ¿Qué quiere Dios para conmigo? ¿Qué quiere Dios conmigo? Dios tiene un propósito para mí. Y el Señor hablará a tu conciencia mientras duermes, te hablará y escucharás su voz. Y entonces hay que comprometerse a leer la Biblia. Porque si no lees la Biblia, sí. Dios no se puede acercar a ti si no lees la Biblia. Claro, porque en ella aprendemos. Día y noche. Sí, y sí, meditar día y noche en ella, porque sabes que a través de la Biblia aprendemos a conocer a Dios y cuando lo conocemos le amamos porque Él nos amó primero y nos buscó y porque Él nos hizo, porque Él nos creó y porque todas las cosas que nos pide que hagamos es para nuestro bien, para que nos vaya bien, para recibir sus bendiciones, para que seamos prosperados. ¿Verdad? La Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y que todo lo demás nos será dado por añadidura. Y la Biblia es la única fuente confiable para conocer a Dios. A través de la Biblia, Dios nos habla. Dios nos da dirección. Leer y meditar día y noche en la palabra de Dios es un mandato divino. Sí, hay que tener al Espíritu Santo. Dios se da cuenta quiénes son suyos. Si no tienes al Espíritu Santo, no eres de Dios. Bien, Dios, ¿a dónde me iré, Señor? ¿A dónde me iré de tu presencia? Decía el salmista. ¿A dónde me esconderé que tú no me veas? Señor, tú estás aquí, nos ves, nos escuchas y todo lo que hacemos, nada te pasa desapercibido. Bien, veamos a Josué en el capítulo 1, versículo 8. El libro de Josué dice, nunca se apartará hablaba a Dios con Josué y le decía, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino
y todo te saldrá bien. Si meditas en la palabra, si estás atento a la palabra, prosperará tu camino y todo te saldrá bien y verás la mano de Dios sobre tu vida. En el Salmo 1, versículos 1 y 2, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Fíjate cómo es un mandato meditar de día y de noche. Sí, será como árbol plantado junto a corrientes de agua viva. En el Salmo 119, versículo 105, Dios es luz, dice este versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dios ilumina tu camino. En el punto número 3 para caminar con Dios es la obediencia. Debemos obedecer a Dios. No es suficiente con leer la palabra de Dios y meditar en ella día y noche, porque lo más importante es obedecer, es poner por obra esa palabra, porque de esa manera agradaremos a Dios cuando ponemos por obra su palabra. Amén. La obediencia no solo consiste en recibir una orden y cumplirla, va mucho más allá. Es aceptar la voluntad de Dios, o aceptar voluntariamente, con gozo, contentos y responsabilidad la voluntad de Dios agradable y perfecta, reconociendo la autoridad que por derecho legítimo tiene sobre nosotros. Él nos creó, Él nos hizo, Él tiene derecho legítimo sobre nosotros. Claro, pero ¿sabes qué? Dios va a probar tu obediencia, nuestra obediencia. En algunas ocasiones vamos a tener que renunciar a nuestros deseos, al reconocimiento, ¿verdad?, que nos hacen algunas personas. Vamos a tener que renunciar a privilegios, a algunos derechos. ¿Sabes por qué? Porque Dios trata con algunas áreas de nuestra vida que es necesario que rindamos a Él. Por ejemplo, el orgullo, ¿verdad? Muchas veces el orgullo nos traiciona y nos aparta de Dios. Entonces, tenemos que rendir todo lo que somos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que vaciarnos y dejar que Él nos llene. Dios, el gracias a los Espíritu humildes. Santo nos llene. Dios da gracia a los humildes y a los orgullosos no. Para Dios la obediencia es más valiosa que cualquier sacrificio. En el primer libro de profeta Samuel, capítulo 15, verso 22, entonces Samuel dijo, ¿acaso se complace Dios tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la palabra de Dios? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Nosotros demostramos que amamos a Dios cuando le obedecemos. Fíjense lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. A través del sufrimiento aprendemos obediencia. Que quede claro. A través del sufrimiento aprendemos obediencia y somos perfeccionados. En la carta a los Hebreos capítulo 5 versículo 8 y 9 dice así, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vean que nuestro Señor Jesucristo, Él siendo Dios, obedeció a su Padre, pues con antemano nosotros tenemos que obedecerlo. El cuarto punto para caminar con Dios es orar en todo tiempo, orar sin cesar. ¿Sabes por qué? Porque a través de la oración nosotros nos comunicamos con Dios. Nosotros le damos a conocer a Dios nuestra gratitud, le damos a conocer nuestras necesidades,
le damos a conocer nuestras alegrías, aunque él lo sabe todo, pero le gusta que platiquemos como un padre que platica con sus hijos, ¿verdad? Le gusta saber lo que nos gusta, qué necesitamos, por qué estamos tristes, qué es lo que nos preocupa. Pongamos todo eso en manos del Señor a través de la oración. También es muy importante interceder por aquellos que tienen necesidad de un milagro de sanidad, aquellos que tienen carencias, ¿verdad? Necesitamos orar y ponerlo en manos de Dios porque es el único que puede suplir toda necesidad. A Dios sea la gloria. Bien, en Primera de Tesalonicenses dice que oremos sin cesar. Bien. Y es la voluntad de Dios que oremos, que platiquemos con Él, que tengamos comunión con Él siempre. La epístola a los Efesios, capítulo 6, verso 18. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velad en ellos, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esa es intercesión en la oración. Así es, por eso. Velad en las horas de la madrugada. Así es, por eso Primera de Tesalonicenses 5:17 dice que oremos sin cesar, o sea, en todo tiempo. No quiere decir que todo el tiempo vamos a estar así, pero cuando vamos en la mañana, Señor, muchas gracias, ¿verdad? Porque me permitiste abrir los ojos. Gracias por el desayuno que hay en mi mesa, por el agua caliente, porque tuve un sueño reparador. A lo mejor voy en la calle, gracias por tus cuidados. Antes de acostarme, gracias porque voy a tener un lecho donde puedo descansar. Porque Dios nos está escuchando y nos está viendo todo el tiempo. Orar sin cesar, así nos relacionamos con nuestro Padre eterno. Cuando somos constantes en la oración, Dios se agrada. Incluso en algunas ocasiones envía ángeles y da visiones. Fíjense, nada más no les gustaría recibir ángeles o las visiones Primera que de les traen. Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Sí, en el profeta Daniel, el libro del profeta Daniel nos da una revelación hermosa porque él se la pasaba orando, ¿verdad? Y en el capítulo 9, en los versículos del 20 al 23, dice que Daniel aún estaba hablando, llorando y confesando su pecado y el pecado de su pueblo Israel, y que él derramaba su ruego delante de Jehová su Dios por el monte santo de Dios, o sea, él oraba por Israel. Y aún estaba hablando en oración, orando, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí, dice Daniel, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, dice Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Fíjense, desde el momento que él empezó a orar, Dios mandó un ángel para que le diera una visión. Si queremos caminar con Dios, si queremos que Dios nos conozca, si queremos que Dios nos ame, debemos obedecerlo, y su palabra dice orar sin cesar. Obedezcamos, orar, estemos siempre hablando con Dios. Te animo, ¿verdad? Los animo a ustedes que nos están escuchando a que oren, porque es un mandato, pero no solo por eso, sino porque también es un privilegio. Tenemos el privilegio de poder hablar con Dios. ¿Y saben qué? Tengan la seguridad de que Él inclina su oído y nos escucha con atención y nos da ánimo. La palabra de Dios en el Salmo 10, Salmo 10, verso 17, dice, el deseo de los humildes oíste, Jehová. Tú los animas y les prestas atención. ¿No quieren Amén. que Dios los anime y preste atención a todo lo que les hable? Orar en el Espíritu, sin fe es imposible agradar a Dios. Crean que Dios es galardonador de los que le buscan. Oren en el Espíritu, orar sin cesar. Dios no solo escucha tu oración, también la responde. El Salmo 99, versículo 6 dice: Moisés
y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. ¿Ves? Siempre que ores, Él te va a responder, a veces positivamente y a veces negativamente. Muchas veces le pedimos cosas que que si Él no las concede van a estorbar en nuestra relación con Él. Entonces, pues no las niega, pero nos responde. Y a veces nos da mucho más de lo que le pedimos. Entonces, pues oremos, platiquemos con Él. Bueno, pues en quinto lugar, para caminar con Dios, hay una misión muy hermosa, es hablar de Jesús. Tenemos que dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Tenemos que dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, de cómo transformó nuestro lamento en baile. Tenemos que hablar del arrepentimiento, del perdón de pecados, de la salvación. Jesús vino a salvarnos. Y todo esto será posible si te dedicas a leer la Biblia, si le pides al Espíritu Santo que te dé revelación y si obedeces a Dios. Si mantienes esta relación con un Dios vivo y verdadero, todo esto será posible. El libro de los Hechos capítulo 1, verso 8 dice: pero recibiréis poder. Mira qué cosa tan hermosa, recibir poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sé que tú no te preocupes por convencer a la gente. El Espíritu Santo lo va a hacer, porque desde el momento en que tú recibes a Jesús en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador, el Espíritu Santo entra a habitar en tu vida, y cuando hablas de Jesús, Él hace todo lo que tiene que hacer para convencer a las personas. Hace todo posible. Así es que no tengas miedo de hablar, no tengas vergüenza de hablar de Jesús. Comparte las buenas nuevas de salvación para que tu familia, tus vecinos, tus compañeros de la escuela o del trabajo también sean salvos. Sí, a esto le llamamos buscar el reino de Dios y su justicia, y todo te será dado por añadidura. Lee la Biblia, todo esto es posible, todo te será dado por añadidura, porque estás buscando de esta manera el reino de Dios y su justicia. En la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cristo viene y decimos: Maranata. Maranata. Cristo viene. Háblales de Jesús a tus padres. Háblales de Jesús a tus hermanos, a tu esposo o esposa, a tus hijos. Y después, pues háblale a otros familiares, ¿verdad? A tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, de escuela. No te quedes callado. Tú debes hablar y el Espíritu Santo se va a encargar de convencerlos para que se arrepientan de sus pecados y para que se reconcilien con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Habla de Jesús, de su amor, de su sacrificio y de su resurrección. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 26 al 48. No, 46 al 48. Capítulo 24, verso 46 al 48. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Compártele a tus seres queridos, háblales de Jesús. Sí, y continúa este versículo, dice: vosotros sois testigos de estas cosas, ¿verdad? Jesús les hablaba a sus discípulos. Dice: Jesús envió a sus discípulos para que hablaran de Él, para que hablaran de su muerte sacrificial en la cruz, de su resurrección, de todos los milagros que Él había hecho.
También debemos hablar del arrepentimiento y del perdón de pecados. Ese mandato es para todo aquel que confiesa a Jesús, el Hijo de Dios, como su Señor y su Salvador. Y en esta preciosa tarde, Dios te está haciendo la invitación para que tú, al igual que Enoc, camines con Él, y para lograrlo tienes que creer en Jesús. ¿Verdad? Dijimos que lo primero que teníamos que hacer era creer en Jesús, tener fe. Lo segundo era leer la Biblia y meditar en ella día y noche. Lo tercero es obedecer a Dios. El cuarto es orar sin cesar. Y el quinto es hablar de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte y resurrección, de su vida, de sus milagros. Te invitamos a que escuches una alabanza. ¡Grita fuerte! Vamos a cantar juntos. Este coro es muy sencillo. Me va a ayudar usted a cantarlo. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio. Tú que por primera vez escuchas un mensaje como este, ¿sabes? Te quiero decir que no es casualidad que estés escuchando este programa. Te quiero decir que eres amada o amado por Dios, que Él envió a su Hijo Jesús a este mundo para que tú y yo recibiéramos vida eterna, porque Él nos ama. Él te ama y quiere adoptarte como su hija, como su hijo. Yo te invito a que reconsideres tu posición. La Biblia dice que los incrédulos no verán la vida, sino que la ira de Dios estará sobre ellos. ¿Por qué? Pues porque se negaron a creer en aquel que dio su vida para el perdón de sus pecados. Yo te invito a que te arrepientas de tus pecados, porque aún es tiempo de hacerlo. Jesús en la cruz del Calvario abrió sus brazos para perdonarte. Hoy, las puertas de la misericordia están abiertas para ti de par en par. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabes? Solo en Jesús hay salvación y vida eterna. Sé valiente, acércate a Cristo, decídete a creer en Jesús y arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón por todo lo que has hecho y no le ha agradado, y recibe el perdón que Jesús compró para ti con su preciosa sangre. Pero si tú decides no creer en Jesús, pues es tu voluntad, ¿verdad? Y si quieres seguir con tu mismo estilo de vida y hacer lo que a ti se te dé la gana, pues hazlo. Pero es mi obligación decirte que al final de tu vida enfrentarás el juicio de Dios y el castigo eterno por tus pecados, porque no aceptaste el sacrificio que Jesús hizo para perdonar tus pecados. La decisión es tuya, y esa decisión que tomes, tarde o temprano, tendrá consecuencias eternas. Si voluntariamente decides dar un paso de fe,
y creer que Jesús es el Hijo de Dios, repite conmigo una breve oración, pero con consecuencias eternas. Es en donde recibes a Jesucristo como tu abogado defensor ante la corte celestial, porque todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuentas de lo que hicimos y dejamos de hacer en esta vida. Y si decides ir con Jesús a la corte celestial, o si decides ir sin Jesús a la corte celestial, si decides voluntariamente dar este paso de fe y creer que Jesús es el Hijo de Dios, repite conmigo: Señor bendito Dios todopoderoso, te pido perdón por todos mis pecados que hasta el día de hoy he cometido. Perdóname por mis pecados de pensamientos, palabras, obra y omisión. Aún te pido perdón por aquellos pecados que he cometido sin darme cuenta, por aquellos pecados que he cometido y han pasado desapercibidos. Quiero sujetarme, Señor, a tu voluntad. Confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor, mi único y suficiente Salvador. Confieso que a Él entrego mi alma, mi espíritu y todo mi ser, que Él es mi Señor, mi Redentor, mi Salvador, que Él murió en una cruz para el perdón de mis pecados, que derramó su sangre preciosa para librarme de los pecados, que Él llevó mis pecados en la cruz del Calvario, que tú lo resucitaste de entre los muertos al tercer día. Bendito Dios, te doy muchas gracias, porque a través de tu Hijo Jesucristo recibo salvación y vida eterna. Te doy gracias, Padre eterno, en el nombre precioso de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Por su sangre preciosa. Amén. Amén. ¿Sabes? La Biblia dice que hay fiesta en los cielos por cada pecador que se arrepiente. Y la oración de mi esposo y la mía es que la palabra que hoy ha sido sembrada en tu corazón dé fruto abundante. Te ruego que nos acompañes a orar. Dios Todopoderoso y Eterno, en esta tarde te rogamos que los 359 días del año 2024 que faltan por transcurrir, nos tomes fuertemente de la mano y que no nos sueltes. Queremos caminar contigo. Pon en nosotros el querer como el hacer tu voluntad. Padre, te pedimos que derribes toda fortaleza, que derribes todo obstáculo que quiere impedir que cumplamos nuestro propósito por el cual hemos nacido. Todo te lo queremos pedir y rogar en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre bendito Dios, también estamos orando por todas aquellas personas que se encuentran en una situación de enfermedad. Y por todas aquellas personas que se encuentran en alguna situación de enfermedad y están atentas a esta transmisión. Padre, oramos por Catherine Stott Marín, por Mari, por Minerva, por Rafael Cermeno Márquez, por José Luis Alarcón, por José Nicolás Rodríguez Recio, dándote gracias, Padre, porque tu Hijo Jesucristo llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, que por sus llagas hemos sido sanados y librados de estas enfermedades. Pedimos, bendito Padre, que los toques, Señor, que los toques y los sanes. Limpia sus pecados, Señor. Vivimos a la justicia de Dios. Te suplicamos la justicia de Dios en Cristo Jesús y te suplicamos que por las llagas de Jesucristo los enfermos reciban un milagro de sanación en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Te pedimos un milagro de sanidad y de salvación para cada uno de los que hoy, ¿verdad?, han recibido a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, por aquellos que se encuentran enfermos, Padre. Y saben, esperamos que este programa haya sido de bendición para su vida, así como lo ha sido para nosotros. Y te rogamos que nos apoyes compartiendo este programa, esta transmisión con tus familiares, con tus amigos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo o de escuela, con aquella persona que tú conoces y sabes que necesita conocer a Dios. Y si tienes alguna petición de oración
alguna situación muy complicada en tu vida, por favor escríbela en los comentarios, haznos conocer tu situación y dinos cómo te llamas para que estemos orando, intercediendo por ti ante el trono celestial. Y les queremos recordar una vez más que el apóstol Marlene Contreras transmite su programa Cómo se cura una herida todos los días de 11:15 a 1 de la tarde por esta misma frecuencia 100.9 de FM, la voz del ejército de Dios. Dios te bendiga y pues si Dios lo permite, nos vemos dentro de 8 días. ¿Verdad?